vamos a intentar convertir al París FC en el mejor equipo de Francia, destronando evidentemente al PSG, y también vamos a intentar conseguir la Champions League. De hecho, ese es el objetivo y justo ahí termina este episodio. Pero ojo, lo vamos a hacer fichando única y exclusivamente agentes libres. Ojo con este episodio porque va a estar brutal. De fondo les he dejado la plantilla inicial para que se orienten un poco y vamos rápidamente a ver nuestro 11 inicial. Muy bien, aquí tenemos un 11 inicial que muy seguramente va a ir cambiando paulatinamente, o más bien orgánicamente, no sé cómo decirle. La cuestión es que tenemos jugadores jóvenes con potencial que podrían ayudarnos, por ejemplo pero la gran mayoría de esta plantilla, para ser honesto, va a ser cambiada. Vamos a intentar conseguir lo mejor de lo mejor en el mercado de agentes libres. Vamos a ver si tenemos el primer fichaje para esta temporada. Tenemos primer fichaje, un australiano creo que es, no tiene mucho potencial, pero está joven y tal vez si tiene minutos podría llegar a ser importante en este proyecto. Ahí está, totalmente gratis evidentemente, Marco Stamenic es la cosa, bueno, cómo se pronuncia, la cuestión creo que ya lo hemos tenido en el canal, pero en este momento nos viene perfecto para nuestro medio campo. Viajamos a Ucrania y hemos traído a este señor del cual, ¿cómo se pronunciará? No iba a pronunciar su apellido, su nombre, Bogdan Mikhailichenko. Bueno, no es Mikhailichenko, debe ser. Ay Dios, chicos, llega totalmente gratis como es obvio y nos va a colaborar como extremo, o perdón, lateral izquierdo. Genial como titular, nos dice. Y traemos un delantero centro, un marroquí que bueno, no tiene mucho potencial, de hecho no tiene nada, casi estoy seguro. Nos va a servir en la primera temporada para salir del infierno de la segunda división. Ya cuando estemos en la primera división, muy seguramente vamos a intentar conseguir un mejor 9 de cara al futuro, claramente, aunque eso depende del mercado, cómo se mueva. Otro marroquí, pero esta vez para la portería, tiene 71 de media, pero tiene 27 años, capaz de que con minutos pueda llegar a ser un gran portero. Tiene 27 años, tiene oportunidad, vamos a dársela en este proyecto. Otro fichaje más, Alejandro Sendejas o Sendejas, no sé cómo se pronuncie, es norteamericano, aunque tiene nombre más latino, en fin, extremo derecho. Inicialmente va a llegar como medio derecho, pero vamos a convertirlo a extremo derecho, tiene 25 años, yo creo que también con minutos puede llegar a ser muy importante. ¡Wow! Miren esto, tenemos el jugador de la temporada, Player of the Season, maravilloso, miren, es uno de nuestros jugadores gratis, evidentemente de los recién fichados. Ahí está, es nuestro delantero, creo que es, ya ni me acuerdo, es turco o de dónde es, no importa, digamos que lo estamos haciendo bien. El tema es aquí mi pregunta, este es el jugador, este premio no lo identifico muy bien, es de la temporada de la liga o de toda Europa. Ay, no lo sé muy bien este premio cuál es, pero lo ganamos y es lo que importa. Todo eso se suma, chicos, todo eso suma, significa que estamos haciendo una muy buena gestión. Hablando de gestión, veamos qué sucedió esta temporada. Tenemos al París FC en el tercer lugar, un poco mal en esta Copa Nacional. En el tema del goleo tenemos el goleador, el Cavi se llama. También en el cuarto lugar tenemos a Keval o Keval, como sea. En las asistencias sí nos fue más regular, cuarto lugar para Sendejas. Y en el desarrollo de nuestros muchachos podemos ver aquí que el Cavi, el jugador de la temporada, la verdad no creció mucho, pues que tiene 31 años. Ojo con eso. 3 unidades para este chico que sí le veo mucho futuro. Lo cambié a extremo, él inicia como MCO, pero lo cambié a extremo derecho. Este señor creció 2 unidades, muy bien para el norteamericano de origen, tal vez, digo yo, latino. Ojo con este señor que está creciendo bien. Nuestro ucraniano, no mucho. Este chico sí, vamos a prestarle atención porque está creciendo bien. Tenemos por aquí un jugador a préstamo que creció bastante bien, el marroquí, pero no es nuestro. No es nuestro, este señor tampoco es nuestro. Hay que irle buscando sucesor para la próxima temporada. Este chico no tuvo, bueno, mucha oportunidad, no creció mucho. La verdad es que los jugadores con buen potencial de este París FC son pocos. Son pocos y algunos están muy jóvenes, están en préstamo. Ahí van. Miren el crecimiento orgánico de nuestra plantilla. Este chico hay que prestarle atención que ya tiene 23 años. Esperemos que, bueno, necesito más bien unos muy buenos centrales, pero gratis, ya saben, y así esto se complican las cosas porque, bueno, no sé, es difícil. Este señor se va, pero cayó 6 unidades, hizo que no jugó ningún partido, por Dios santo. Bueno, tal vez por eso cayó tanto. Miren este cómo va creciendo muy bien. Camara, este señor Mustafa, Chergi, muy bien, perfecto. Y finalizamos con nuestro portero estrella. Miren, creció 3 unidades. Muy bien. Vamos a la siguiente temporada. Veamos qué encontramos de manera gratuita en el mercado de fichajes. Primer fichaje de esta temporada. Trajimos a Jimmy Dunn,
obviamente cero costo de valor y tiene un potencial, bueno, no tan bueno, pero su valoración global yo creo que es interesante. Su edad creo que viene bastante bien, 25 años, va de perfecto para nuestro 11 inicial. Reforcemos nuestra delantera. Este señor Campbell, yo creo que ya es conocido en el canal, ya lo hemos tenido por ahí, pero bueno, en esta ocasión tiene 70 de media, 24 años, yo creo que como suplente, perfecto, eso espero. Tiene 32 años, está libre, yo creo que es el capitán, el nuevo capitán de nuestro proyecto. Yo creo que con 32 años tal vez nos podría servir 3 temporadas. Este gran jugador que tiene 84 de media, tiene poquito, pero bueno, vamos a ponerlo. Miren, ahí nos lo mostraron perfectamente dónde debe ir. Perfecto. Vamos con otro gran fichaje. Alex Bermejo tiene 25 años y 71 de media, creo que es, o 72. Creo que viene bastante bien a nuestro proyecto. Es interesante, claro que sí, es muy interesante porque va a ser sustituto. Otro fichaje interesante, muchachos, aunque tiene 30 años, no tiene mucha media. Creo que es italiano, pero yo creo que nos viene bien para esta primera temporada en primera división, porque creo que estamos en primera división, no estoy seguro. Más fichajes. ¿Qué cantidad de fichajes, muchachos? Yo creo que vamos a vender varios de nuestro equipo porque han llegado nuevos jugadores que, bueno, yo creo que nos van a aportar mucho más que el club o la plantilla actual. Este señor llega, no tiene potencial, pero bueno, tiene un poquitico, pero bueno, yo creo que hay que darle oportunidad. Nos quedamos sin lateral derecho y este señor, bueno, creo que viene a cumplir esa tarea. No sé cuánto o si puede crecer, no lo creo. Tiene 30 años, pero yo creo que es una muy buena opción. Chicos, aquí tenemos un dato curioso y perturbador, solo que recordé grabarlo un poco tarde. Este señor llegó con 83 de media y pasarlo a MC me regaló 2 unidades, como pueden ver. Ahora tiene 85. ¡Qué locura! Estamos en la mitad de esta temporada, en el mercado de invierno, enero, y hemos encontrado esta maravilla de jugador. Claro que va a ser titular sin lugar a dudas. Alexis Claude Maurice, o Maurice, no sé cómo se pronuncia, pero sí sé que nos va a traer muchas alegrías al canal, iba a decir, al episodio, perdón. Este es un jugador que no va a ser titular, tal vez lo voy a prestar en esta resto de temporada, pero yo creo que tiene un futuro maravilloso con nosotros. Lenny Lobato es un extremo izquierdo, lo voy a convertir a extremo izquierdo mejor. Pero ya saben que los canteranos no faltan en este tipo de episodios, y este es uno que con 18 años y 74 de media creo que es el suplente perfecto para este proyecto, y también muy seguramente en el futuro va a ser titular. Con 18 años tiene toda una vida por delante. Chicos, la verdad creí que el tercer lugar nos había dado paso a la siguiente división, pero no fue así, lo que significa que tuvimos que repetir segunda división, pero esta vez sí pasamos muy bien a competir al primer nivel de Francia. Por aquí también mejoramos bastante, semifinales de la Copa Nacional. A nivel goleador de esta liga tuvimos el tercer lugar, también por allá el 10º y el 11, o el número 11. En las asistencias sí tuvimos a Jorginho como el mejor asistente de la liga. Muy bien. Nuestro portero no le fue muy bien. Nuestro delantero está demostrando con 31 años que si le dan minutos es una completa bestia. Miren esto, 24 goles, creció 3 unidades, muy bien. Wow, este señor creció 4, maravilloso. Este también creció 4, fantástico, no creo que crezcan mucho más. 5 para este señor Marco, y Jorginho creció 2, miren, se mantuvo. Prácticamente el cambio de posición fue el que le dio esa valoración. Este señor en calidad de préstamo muy bien, 3 unidades para este chico, y nuestro ucraniano favorito está creciendo, despegó. Este señor también jugó 18 partidos y creció 2 unidades. Este Dun también creció 3 unidades, muy bien para Mustafa, 2 unidades para este señor. Mendoza, 1 sola unidad, jugó 12 partidos, no creció mucho. Campbell jugó pocos partidos también y creció 2 unidades. Nuestros jugadores en préstamo, mire, este señor creció bastante, este también, y este no mucho. Por aquí Gardis también, pero está chiquitina aún, 3 unidades para este señor, y este chico que llega para la próxima temporada, pero seguirá en calidad de préstamo porque no lo tengo muy... Este sí de pronto hay que prestarle atención, pero más adelante. Ahí tenemos portero de cara al futuro. Este chico también de cara al futuro va bastante bien. Este señor está perdiendo valoración, y este chico al final no llegó nadie por su préstamo, entonces prestaremos la próxima temporada. Por aquí este señor que jugó muy pocos partidos, Camara tampoco, Maurice jugó 17 partidos y solo creció 1 unidad, muy bien. Este señor maravilloso, Lukembia, perfecto, creciendo 2 unidades, poquito, pero también jugó poquito. Este señor creció 2, miren, interesante. Este también creció 2 unidades, es titular, y nuestro portero se mantuvo. Ojo que hay que enfocarnos en buscar un buen portero para la próxima temporada. De hecho, vamos a ella. Iniciamos con un fichaje
maravilloso para la defensa, el señor Lloyd Kelly, que ha sido protagonista en el canal, ha sido invitado, ha estado por ahí en algunos episodios y sabemos de sobra que rinde bastante bien. Por fortuna lo trajimos totalmente gratis, como es el requisito para este episodio, y como pueden ver, calidad de titular, evidentemente yo creo que quedamos muy bien defensivamente hablando. Este sí es un viejo conocido en el canal, encontrarlo gratis es realmente una fortuna y vamos a ver qué sucede, porque con este muchacho tenemos jugador para muchos años. Esperemos que no decepcione en este episodio. Recurrimos a el viejo truco de buscar canteranos. Chicos, hemos encontrado a Juan Carlos Acosta, un argentino, 73 o 74 de media, 19 años, canterano evidentemente y totalmente gratis. Nuestro portero sin lugar a dudas. Miren esta maravilla de titular que me he encontrado. El señor Joe Rondon no tiene tanto potencial, pero tiene 79 de media, 27 años. Es un defensa central. Creo que con él ya cerramos lo que sería nuestra defensa. Yo creo que no tendríamos que buscar nada más, a no ser de que nos resultara por ahí, no sé, un Virgin van Dijk gratis. En fin, no hay que soñar tanto, pero tampoco se puede perder la esperanza. Este sí es un fichaje que realmente no necesitamos, es un medio punta, lo traje, digamos, por tema de dinero. Ya sé perfectamente que este episodio no está enfocado al dinero, pero ya saben que es bueno dejar un club rico. Eso sería un valor agregado. Lo voy a enviar a préstamo, lo voy a dejar que crezca bastante y luego lo venderemos. Estos son más jugadores pensando en el dinero, porque ahí tenemos esa posición bastante cubierta, pero Luismi es joven y creo que tiene buena valoración, 73, lo vamos a enviar a préstamo, edad 24, bueno, está un poco, debería tener 22, hubiera sido fantástico, pero con 24, no sé qué pase con él, pero creo que es moneda de cambio. Ventas, yo sé que no son muy relevantes en este episodio, pero son jugadores que no tienen oportunidad con nosotros, así que dejémoslos ir. Más ventas, estos son jugadores de la plantilla, los originales, pero hemos logrado, bueno, he pensado mejor dejarlos ir porque no tienen oportunidad, malas negociaciones, no estoy negociando, estoy simplemente dándole a aceptar porque necesito ganar tiempo. Seguimos en lo mismo, como dije, no estamos haciendo grandes negociaciones, de hecho son pésimas como pueden ver, pero es que chicos, igual no voy a perder tiempo por 200 o 500 mil euros más. Esta sí es una venta un poco inesperada. Carlos Acapo es el mejor, digamos, el que más tiene media de nuestro club, en esa posición digo, pero yo me voy a concentrar en el señor However, no sé cómo se pronuncia, voy a darle oportunidad y voy a confiar en él. Jugador que sin lugar a dudas no necesitamos, pero no lo podemos dejar ir, tiene 26 años, Japhet Tanganga, sabemos que tiene mucho potencial, bueno, no mucho, pero digamos que con minutos podría llegar a ser muy buen jugador. 76 de media, creo que la titularidad del señor Hoever está embolatada. Yo sé que podrán estar pensando, ¿para qué fichas tantos jugadores? Pero es que, hombre, los encuentra uno gratis, jugadores con potencial, hay que echarles mano. Este señor no está en el proyecto, pero se irá a préstamo. ¿Quién quita que crezca? Bueno, yo creo que tampoco a préstamo nos estorba. Y vienen más, ojo que vienen más. Bueno, yo creo que ya con este cerramos las compras. Will Fish es un jugador de 22 años, yo creo que puede crecer, se va a préstamo, no lo necesitamos urgentemente, pero yo creo que en préstamo puede crecer y bueno, ser ese defensa central de cara al futuro para nuestro equipo. Una muy mala presentación en este primer intento en primera división. No está tan mal, bueno, no tanto. En la mitad de la tabla exactamente. Cuartos de final de la Copa Nacional. Y en el tema del goleo, a ver, nuestro mejor goleador ocupó el cuarto lugar. En las asistencias, Jorginho, sexto lugar. Y nuestro portero fue el segundo mejor de la temporada, muy bien. Nuestro delantero centro está perdiendo media. Ojo con eso, este señor sí está ganando, muy bien, perfecto. Este también van a la par juntos, muy bien por ellos. Jorginho ya cayó una unidad, pero todavía yo creo que una temporada más está perfecto con nosotros. Nuestro suplente estrella, o uno de ellos. Este señor yo creo que le va a quitar la titularidad a Jorginho, bueno, no estoy seguro. Muy bien para nuestro ucraniano favorito, este señor creció 3 unidades muy bien. Stamic está creciendo también muy bien. Este Marchetti también está creciendo fantástico. Este señor se mantiene, no sé cuál será el futuro para la próxima temporada de Campbell. Estos chicos en calidad de préstamo, mira, ahí van poco a poco creciendo, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Este señor 2 unidades creció poco, pero ahí va. Muy bien Mendoza. Por aquí tenemos a este señor también creciendo. Ruiz, miren, creció, perdón, Cruz, Luismi Cruz, y este señor creció 2 unidades, no creció mucho, pero va creciendo. 2 unidades para el portero que termine prestándolo. Todavía no está óptimo para este reto, así que vamos a dejar que crezca en calidad de préstamo. Este señor tampoco se fue, este no creció mucho, no tuvo muchos minutos. Dunes sí tuvo bastantes partidos, 2 unidades de crecimiento. Este señor se mantuvo. However, 3 unidades, muy bien. Este señor 4, fantástico, y también Rondón 4, qué maravilla, y nuestro portero creció 1 unidad. Vamos a la siguiente temporada y tratemos de buscar
buscar tal vez un 9. Hay que buscar un jugador delantero centro 9. Bueno, yo creo que nuestro 9 acaba de llegar. La verdad le venía haciendo seguimiento desde hace rato. Terminaba su contrato la temporada anterior y por fin lo tenemos ya aquí. Es el señor Abel Ruiz. Totalmente gratis, evidentemente. Esperemos que sea sea el 9 que necesitamos, porque nuestro delantero centro ya está muy regular. Está cayendo su media. De hecho, lo voy a vender esta temporada. Muy bien, veamos qué pasa con este gran español. Pues espero que sea un gran español. Jugadorazo que pudo haber, hecho mucho en el fútbol, pero pues tristemente las cosas para Arthur no salieron del todo bien. Pero en este episodio, hombre, yo creo que nos puede ayudar muchísimo. Tiene 29 años, creo que está perfecto. Madurez en el terreno de juego y pues cumple nuestro requisito. Este sí podría llegar a ser una joyita muy interesante para el futuro. Ojo, tiene 22 años, 73 de media. Creo que podría, como dije, ser alguien muy importante en un par de temporadas. Un poco veteranón para nuestro proyecto, pero tiene 80 de media. Yo creo que de suplente nos va muy bien con él, porque debe tener mucha experiencia seguramente. 31 o 32 años fue que le vi, déjenme ver. Tiene 80 de media, perfecto. Buen futbolista para sustituir un poco a Maurice. Tiene 32 años. Vamos a utilizarlo esta temporada como recambio. Creo que hemos encontrado el rellén de Manuel Neuer, pero un poco más oscurito. 80 de media, un muy buen portero que sin lugar a dudas va a ser titular. Me da pena por nuestro portero que nos ha traído hasta estas estancias, pero bueno, así es el fútbol, ya saben cómo funciona. La hegemonía del PSG acaba de terminar. Increíble, chicos, segunda participación en esta liga y somos campeones. No nos fue muy bien en esta copa, pero a nivel de goleo tenemos a Keval como el máximo de esta temporada. Asistencias Jorginho y Ruiz. Y nuestro portero ocupó el tercer lugar. Este señor fue la completa locura esta temporada. Nuestro goleador, aunque no hizo mucho, 19 goles, 2 unidades de crecimiento. Este señor, mírenlo, lo que creció, fue titular muy seguramente en calidad de préstamo, creció 4 unidades, fantástico. Nuestro supuesto goleador, que debería ser este señor, tiene 3 unidades de crecimiento. Este señor cayó 1 unidad, pero miren la cantidad de goles que hizo, me parece que le fue bastante bien. Jorginho, solo 4 goles y ya está adaptado al equipo, entonces creo que le fue mejor a este señor. Cendejas con 3 unidades, muy bien, creció bastante el norteamericano. Este señor fue el que más jugó, titular obviamente, se mantuvo. Este señor creció 2 unidades, muy bien. Este señor no jugó mucho, pero creció bastante, muy bien. However, Arthur, miren, creció 2 unidades y solo jugó 7 partidos, perdón. Este señor no creció, se mantuvo. Fish creció 3 unidades y nuestro portero titular creció 4, fantástico. Tanganga también con 3 unidades, perdón. Rodon con 3, perdón, y 4 unidades para Kelly, miren, muy bien por él. Este señor perdiendo titularidad, o la perdió de hecho, pues no creció y jugó 4 partidos. Campbell pues no ha tenido mucha oportunidad. Maurice con 2 unidades, muy bien. Dune con 3 unidades, me encanta. Lobato, perfecto. Acosta en calidad de préstamo. Ureña también creció 4 unidades y jugó solo 4 partidos, qué loco. Este señor creció 3 unidades y 6 partidos. 1 unidad para este señor. Mendoza, miren qué maravilla, Mendoza, 2 unidades para este señor y 2 para el señor Adelaide. Muy bien, chicos, vamos a la siguiente temporada a ver qué nos encontramos en Champions. Vamos a iniciar con ventas. Lenny Lobato al final no pudimos mantenerlo porque estuvo siempre, pidiendo más minutos y no los tenía, entonces lo hemos dejado ir. Este señor sé que tuvo buen rendimiento la temporada anterior, pero es que ya tiene 33 años y ahí tenemos esa posición muy bien cubierta y vamos a sacar dinero antes de que, no saquemos nada. Creo que es un tema económico nada más. Un jugador original de esta plantilla, pero que ya no tendrá más minutos, no será tenido en cuenta, entonces dejémoslo que se vaya y traigamos esos 21 millones al club. Nuestra fase de grupos por Champions fue perfecta, incluso mejor que el Bayern. No hicimos los 18 puntos, pero nos está yendo bien. Ahora veamos, nos encontramos al Arsenal en octavos. ¿Podremos pasar? Ya veremos. Estamos de visita, estamos en el estadio de los Gunners y empatamos. En casa resolveremos esto. Veremos qué sucede en casa. El empate global, 2-1. Muy bien, chicos, avanzamos a cuartos. Semifinales contra los bávaros, chicos. Vamos contra este equipo y perdemos 3-2. ¿Quién sabe si de locales de pronto lográramos remontar? 4-3, Dios santo, 2-0, lo hicimos.
¡Ay, chicos, somos finalistas! En casa fuimos superiores y logramos sacar la serie adelante. ¡Qué maravilla! Vamos a finalizar esto y a jugar esa gran final. Bueno, en la liga sí el PSG logró sacarnos 5 puntos y se llevó el trofeo. Por aquí tenemos una Trophy Chan, muy bien. Octavos de la Copa Nacional. A ver, por Champions no tenemos el goleador. Bueno, ocupa el cuarto lugar y Ruiz ocupa el segundo lugar en las asistencias. Esto por Champions League. Nuestro portero, el octavo. El goleador de la liga fue Martinelli del Paris Saint-Germain. Nuestro Cendejas ocupó el tercer lugar. Por aquí también vemos que Ruiz es el mejor asistente de la Liga 1 o la Ligue 1. Nuestro portero fue el quinto mejor de la temporada. Qué crecimiento desmesurado el que tuvo Abel Ruiz, muchachos, qué maravilla. Este señor también quedó fantástico, 30 años, está maravilloso. Keval también va espectacular. Recuerden que este señor es original de la plantilla. Miren qué buen crecimiento. Este señor se mantuvo, pero tuvo una maravilla de temporada. Este señor creció 2 unidades. Miren, un neozelandés, creí que era australiano, no, es de Nueva Zelanda. Este señor creció 2 unidades, muy bien por Arthur Kelly, fantástico central, sin lugar a dudas. Este señor jugará como titular este partido porque muy seguramente se retirará, o bueno, está ya en las últimas. Bien, Campbell, excelente este señor. Tanganga, Rodón, perdón, 2 unidades, muy bien. However, con 2 unidades no creció mucho, tenía más esperanzas. Este señor buen titular, buen suplente, perdón. Dune también muy buen suplente. Winter, porterazo, sin lugar a dudas. Mendoza, y por aquí tenemos a Fish, excelente Fish. Este señor Bogdan Maikalichenko, bueno, cómo se pronuncie, tuvo una unidad de crecimiento. Acosta se mantuvo, no solo jugó un partido. Los jugadores en préstamo, miren que ya están avanzando, no crecieron mucho realmente, pareciera que no fueron tan buena idea del todo, pero bueno, aquí tenemos un central de cara al futuro que todavía aguanta bastante y este chico ahí va. Muy bien, muchachos, fantástica la plantilla. Y en lo financiero, obviamente el señor Ruiz sería el más costoso. Miren todo lo que hemos logrado crear con esta plantilla totalmente gratuita. 42% para este señor de crecimiento, 6,20%, 51% para Keval, 26% para este señor, 38%, un jugador de 68 millones, 65.5 Joe Rondón, 47.5 Tanganga, que resultó siendo una gran idea. Muy bien José Mendoza, however, fantástico, miren, 30 millones, muy bien, tiene cláusula, sí, tiene cláusula el señor Arthur, pero miren, aquí terminó siendo una gran opción. Fantástico, 23 millones para este señor. Ureña también 23, miren, ahí tenemos 46 millones y 18, tenemos hace más de 60 millones, impresionante en esos chicos gratis que llegaron evidentemente y van a generarle ingresos al club muy seguramente. Este señor creciendo un poco, algunos van cayendo en no les fue muy bien económicamente esta temporada, o más bien en el tema financiero. Perfecto, chicos, esto es una plantilla con un valor de 1025 millones, 1000 millones, dejémoslo ahí redondeadito. Poco económica, pero creo que es una gran plantilla. Un repaso rápido a las finanzas del club: ingresos de 386 millones, gastos de 23 nada más y 363 de ganancia. Fantástico, 679 millones, casi 680 el valor del club, 817, un poco más era la proyección. Las camisetas más vendidas: Ruiz, Cendejas y Keval, como era de esperarse, 5.4 millones. Vamos a decir o a imaginar que se vendieron 4 millones por temporada. ¿Y cuántas temporadas fueron? 5, no importa, 30 millones, digámoslo de esa manera. El presupuesto final, 148.9 millones, casi 150. Muy bien, excelente. Vamos al partido y veamos cómo lo jugamos, porque vamos contra el Real Madrid. ¡Wow! Old Trafford está hermoso como siempre, como de costumbre, pero está un poco oscura esta noche, ¿será? Tarde-noche, bueno, no sé qué hora es, porque en mi país nunca en la vida son las 8 de la noche y está la luz del día. Eso no pasa jamás. Entonces aquí me embolato un poco, pero no importa. Fue al fútbol, venimos al estadio a mirar este par de equipos. El equipo revelación, que es el Paris FC, en la temporada anterior destronó al Paris Saint-Germain, y si llegara a ganar este partido realmente bueno, lo destronaría en esta temporada. El primer tiempo fue para olvidar, pero ya en el segundo, muy tempranito, llegaría el primer tanto nuestro, con una jugada muy discutida, debido a que la defensa del Madrid, no sé qué pasó con ella, totalmente distraída, una defensa, no sé, vamos a verlo nuevamente en la repetición, pero una defensa paupérrima, no lo puede creer Courtois, uno de los mejores equipos del mundo, con estas actitudes o estas maniobras en defensa. Miren, terrible. Esto lo íbamos a aprovechar muy bien nosotros. De hecho, nuestro Marco Stanemic aprovecharía este gran regalo del Madrid. Por ahí seguiríamos intentándolo. La verdad fue que el Madrid estaba jugándose un partido muy descontrolado, no estaban llevando sus jugadas a cabo.
estaban enredados y nosotros no estábamos aprovechando nada ese Madrid mal jugador o ese mal equipo del Madrid mejor. Vamos al minuto 79 donde nuevamente sucedería lo mismo en defensa. Miren el defensa central cómo se retrocede y nos permite llegar, digamos que centrar y anotar. Nos permitieron hacer todo en estos dos goles. Esto ya es un tema muy seguramente de la IA del juego. ¿Por qué? Porque es un error gravísimo. Ese tipo de pases son complicados en otras situaciones que, bueno, que la defensa no los bloquee, pero en este caso fue muy curioso. Estaba la suerte del lado nuestro, estaba EAFC Sports perdón, FC 24 de parte nuestra. No entiendo muy bien. Miren, aquí logró nuestro jugador adelantarse. Este jugador que más adelante sería expulsado. No lo podía creer Carlo Ancelotti. De hecho, yo tampoco lo podía creer porque esto era terrible. Esto era una completa locura lo que estaba sucediendo. Jorginho, que tal vez se retiraba esta temporada y jugaba sus últimos minutos en este gran equipo. No hizo mucho, pero al menos terminó el partido. Minuto 90, campeones. Se logró lo que se esperaba. Chicos, destronamos en la liga al Paris Saint-Germain y en Champions hicimos lo que ellos no han sido capaces o que tal vez lo hagan esta temporada, no lo sabemos aún. Vamos a ver un pequeño resumen mientras ellos celebran y finalizamos este episodio. Tenemos dos ligas, no conseguimos ninguna Copa Nacional, pero sí conseguimos una Trophy Champ, también la Champions League. Esto al final nos da un total de 4 títulos conseguidos esta temporada. Tuvimos el goleador en una ocasión y el mejor asistente en una, pero nuestro portero no logró llegar al primer lugar en ninguna ocasión. El récord del club: partidos jugados 215, ganados 116, empatados 57 y perdidos 42. Goles a favor 393 y en contra 250. El valor final de la plantilla fue de 148.9 millones y el valor final del club fue de 679.9 millones. Del lado derecho podemos ver que este París FC empieza con una valoración global de 67 y lo entregamos con una valoración global de 84. Hemos llegado al final de este episodio. Yo espero que les haya gustado. Espero que me dejen en los comentarios otro equipo para reconstruir. Y también espero que si quieres ver más episodios como este, donde solo utilizamos agentes libres, te voy a dejar justo dos para que vayas y los mires y te orientes. Ahí puedes encontrar muchos más jugadores que están en calidad de agentes libres. Sin más, me despido. Poderosísimo like, suscríbanse para más y nos vemos en el próximo. Adiós.